Buenos días, parece que ya estamos grabando. Ah, no, todavía no, record pending. Ahora sí, buenos días, ya estamos grabando, vamos a empezar con la clase de hoy. Entonces vamos a empezar con la clase de problemas y vamos a empezar con el SR26, espero que lo tengáis ya todos por ahí. Y lo que nos están pidiendo en este ejercicio siempre es, a mí me dan una figura, sea un plano, sea lo que sea, y me dan un punto exterior y me están pidiendo que determine cuál es la figura que es perpendicular a ella. Pues, por ejemplo, en este caso, esta recta normal. O me pueden dar en oposición una recta y un punto exterior, en cuyo caso lo que me están pidiendo es que defina cuál es el plano que es perpendicular a esa recta por ese punto. Son las dos opciones que yo tengo para este ejercicio. O me piden una cosa o me piden la otra. Entonces tenemos que tener perfectamente claro qué me están definiendo, si una recta o un plano, y una vez que tenga claro qué me están pidiendo, pues entonces lo único que tengo que hacer es determinar la perpendicular a ese elemento por el punto dado. ¿Vale? Entonces, si empezamos, vamos a empezar por más o menos por orden, y vamos a empezar por en la parte 1. Y en el punto 1 lo que me están dando es este plano alfa segunda y me dan un punto P segunda y me dan una dirección de proyección P'. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos el otro día es que si nosotros tenemos el plano en una posición favorable, entonces la determinación de las normales es inmediata. Yo puedo decir que esta es la normal a alfa segunda, sin necesidad de hacer ningún trabajo adicional. ¿Cómo será la otra proyección de esa normal? Pues fijaros que si esta es esta normal en este plano está en verdadera, este plano está proyectante, eso quiere decir que esa normal está en verdadera magnitud, eso quiere decir que esta normal alfa me queda directamente perpendicular a la dirección de proyección, sin necesidad de hacer nada más. ¿Cómo podríamos haber visto esto también? Pues si yo pretendo colocar una horizontal de plano aquí, lo que me doy cuenta es que esta horizontal de plano, la única manera que tengo es que esté colocada de punta, de tal manera que esta sea H' y esa sea H segunda. Fijaros que nosotros hasta ahora hemos colocado nuestras horizontales siempre con esta pinta, pero tenemos infinitas posibilidades de horizontal. Habrá una que sea aquella que esté de punta y se ve En el de así. abajo te sobra un prima. En el de abajo me sobra un prima. Gracias. Fijaros que el hecho de que yo tenga una recta de punta no quiere decir que no pueda ser de punta y además horizontal. ¿Vale? Entonces, en este caso, la horizontal de plano me queda que es la recta de punta, por eso el plano está proyectante en la proyección segunda y podemos determinar esa normal. ¿Alguna duda con este? Venga, pues vamos a pasar, y en vez de pasar al siguiente, voy a hacer las cosas en un orden un poco distinto y voy a pasar al 7. ¿Vale? Entonces, borramos aquí. Y ahora vamos a hacer, hemos hecho el 1, vamos a hacer ahora el 7. Y en el 7 lo que me están dando es, me dan esta recta de acá, que lo que me está definiendo es un plano. Fijaros que tengo el simbolito de recta de máxima pendiente y por lo tanto lo que me están definiendo aquí es un plano del cual yo conozco que su horizontal es esta, con lo cual tenemos el plano completamente definido. ¿Vale? Necesito determinar cuál es la normal a este plano de aquí. Y lo que decíamos el otro día, la primera proyección de esa normal es inmediata. Me queda encima de esa recta M. Lo que nosotros tenemos es que, dado nuestro plano, esta es la recta de máxima pendiente, esa es la horizontal y la normal que nosotros estamos teniendo está colocado aquí encima. Entonces yo veo la recta de máxima pendiente, la veo debajo de mi recta normal y
pues lo que veíamos también el otro día, ambas tienen que quedarme que sean perpendiculares a esa horizontal H', a la proyección prima de la horizontal, mejor dicho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que determinar una recta frontal del plano. Si nosotros determinamos una recta frontal del plano, cualquiera, pues cojo aquí esta recta de aquí frontal, por ejemplo, esta recta F', pasa por aquí un punto 1, pasa aquí por un punto 2, son todo proyecciones primas. Si me llevo esto según la dirección de proyección, esto me da este punto 1 segunda, este punto 2 me da este punto de aquí 2 segunda, y esto me determina esta frontal segunda. ¿Vale? Una vez yo tengo esa frontal segunda, lo que sé es que la otra proyección de mi vector normal tiene que ser aquí. Perpendicular. Literalmente el ejercicio lo hicimos el otro día, pero bueno, lo tenemos aquí abajo. Es el ejercicio número 7. ¿Algún problema con esto? Bueno, pues ¿por qué quería hacer el 7? Porque el 7 es una posición general. Yo lo que tengo es una recta de máxima pendiente, una recta de máxima condición angular con respecto al plano de las primas. Me piden que determine la normal a ese plano. Lo único que tengo que hacer es, en esta proyección coincide n' con m', en esta proyección tengo que sacarme una frontal de plano y para ello aprovecho la horizontal para poder sacar este problema. Siguiente, vamos a hacer el 2, que es exactamente el mismo, pero en una posición particular. Me están diciendo que yo tengo aquí esta recta m segunda, tengo aquí este punto a segunda y en perpendicular me están haciendo que tengo a' y tengo esta recta m', que me indican que es una recta de máxima condición angular. ¿Vale? La recta de máxima condición angular de mi plano es esta de aquí. Si yo sigo operando de la misma manera, yo sigo diciendo, no voy a colocar primero la normal prima, simplemente voy a determinar primero la horizontal. Y yo digo, bueno, pues la horizontal de este plano, esta será H', que tiene que estar en perpendicular, y aquí tiene que estar en horizontal. ¿Veis cuál es el problema que tenemos aquí? Si la recta de máxima condición angular con respecto al plano horizontal es una horizontal, eso quiere decir que tengo el plano aquí proyectante directamente. De hecho, aún más, no solamente es que el plano sea proyectante, sino que es un plano proyectante horizontal. Con lo cual, la normal que a mí me están pidiendo, aquí me quedará n segunda y aquí me quedará n'. Es una recta que está de punta. Como el plano está horizontal, la normal directamente me queda apuntando hacia arriba. ¿Vale? Entonces es lo que os puse el otro día en un determinado momento y es, yo sé que la normal y la recta de máxima pendiente coinciden en sus proyecciones, bueno, a menos que la recta normal me quede de punta. Si la recta de máxima pendiente es una horizontal, entonces la recta normal me queda de punta y esta proyección de n' no me queda encima de m', sino que me queda que coincide exactamente con el punto A'. Si no preguntáis ni comentáis nada, voy a acabar estos ejercicios realmente deprisa. ¿Realmente no hay ninguna duda? ¿Nadie tiene ningún problema con esto? Yo sí tengo una duda. Cuéntame. En el primero, entonces, el plano... Ah, no, vale. Para que sea proyectante tiene que ser la recta, bueno, la proyección de la recta igual a la proyección de la horizontal, ¿no? A la Eh, horizontal, vamos. Vamos a ver, para que tú tengas un plano colocado proyectante, lo único que necesitas es que todas las rectas del plano se proyecten una encima de otra. ¿Vale? Vale. Esa es la Ujú. condición para que un plano esté proyectante. Si tú coges aquí cualquier tipo de recta que tú quieras, A, B, C, las que tú quieras, todas estas rectas se proyectan una encima de la otra. Eso
quiere decir que el plano está proyectante. Luego, un plano puede estar proyectante y además tener otras propiedades, como en este caso, este plano es proyectante y además es horizontal. Pero el único criterio es, en el momento en el que tú saques dos rectas de tu plano, que sabes que no son paralelas, bueno, que sabes que no son coincidentes, mejor dicho, pues esta horizontal y esta recta M, y en una de las proyecciones las veas una encima de la otra, eso quiere decir que ese plano está proyectante. ¿Vale? Vale, Venga. gracias. Pablo pregunta por el chat, en el 7, ¿cómo sacas la recta H'? La idea es que me lo preguntéis en el momento, pero os lo cuento aquí. La idea de la horizontal siempre es la misma. H segunda es perpendicular a la dirección de proyección y H' es perpendicular a la recta de máxima pendiente en las primas. ¿Vale? De tal manera que si yo te doy aquí esta recta y te digo que la dirección de proyección es esta, la única cosa que tienes que hacer para sacar tu horizontal es aquí decir que sea horizontal y aquí decir que sea perpendicular a la recta de máxima pendiente. ¿Vale? Es el único trabajo que lleva sacarse una horizontal. Entonces, tanto en esta posición particular como en la anterior, lo hacemos siempre igual. En las segundas, perpendicular a la dirección de la proyección, en las primas, perpendicular a la línea de máxima pendiente. ¿Visto, Pablo? Venga, vamos a pasar al siguiente, que es el 3. En el 3, fijaros que a mí me dan, en este caso, esa recta que yo tengo ahí. Voy a alinearlo un poquito mejor. Que tenemos ahí. Fijaros que en este caso no me están diciendo que la recta sea una recta de máxima pendiente. El plano 2 se llama proyectante vertical o horizontal. Vamos a ver. Aquí hay, Ignacio, es una buena pregunta. Nomenclatura que estamos utilizando aquí. Este es el plano de las primas, por así decirlo, y este es el plano de las segundas. ¿Vale? Estos planos no son planos que se llamen proyectantes, se llaman planos de proyección. ¿Vale? El hecho de que un plano esté proyectante no quiere decir necesariamente que sea un plano de proyección. Para tener un plano de proyección, tú necesitas que esté proyectante, pero el hecho de que tú tengas un plano proyectante no quiere decir que sea un plano de proyección. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaros que yo tengo aquí A segunda y A'. Esto en el espacio quiere decir que efectivamente yo tengo aquí un punto A y estoy proyectando para acá, estoy proyectando para acá y tengo A segunda y A'. ¿Vale? Estos dos son planos de proyección. Yo puedo tener aquí luego otro plano, lo voy a poner en la abajo que se ve un poquito mejor, puedo tener aquí otro plano que sea este plano pi', que se ve proyectante, se ve como un plano. Eso será un plano que aquí tendrá esta pinta. ¿Vale? Será un plano que se verá como una sola línea porque está perpendicular al plano de proyección de las primas. Pero no quiere decir que sea un plano de proyección. A menos que yo haga una proyección según esta dirección, perpendicular al plano, y decida ver cómo se ven las cosas en ese plano de proyección, este plano proyectante no es un plano de proyección. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el nombre de estos planos? Yo al final, a este plano de aquí, es un plano vertical, es un plano que es proyectante, yo le llamo el plano de proyección segunda. Es el plano sobre el que estás trabajando con la proyección segunda. Y de esa manera no tienes confusión. En alguno de los ejercicios te emplean coordenadas y te pone aquí un X, te pone aquí un Y, y este es el X y este es el Z. Pues lo llamamos el plano XZ y ya está. Es el plano de proyección segunda. Y no te metes en más fregados. ¿Visto, Ignacio? El único que sí que tiene un poco más de nombre es, venga, el plano de proyección horizontal, el plano prima, pues sí que es horizontal, lo veas como veas. El problema es lo que te digo, es cuando tú tienes infinitos planos que son verticales. Todos estos planos, comparados con mi suelo, son verticales.
Entonces, utilizar para mí llamar a uno vertical cuando hay infinitos verticales, pues me parece un poco raro. Sin embargo, horizontales, pues son todos paralelos. Entonces, queda más claro lo que está. Ignacio, a menos que me digas lo contrario, voy a seguir porque entiendo que si no me dices si sí o si no, es que ha quedado más o menos claro lo que estábamos hablando. Vale. Entonces, en este ejercicio de aquí, lo que me dan es una recta que está colocada de punta. Aquí, lo que yo tengo aquí es que esta recta es esta de aquí, más o menos. La voy a poner un poquito más cerca. Yo lo que tengo es esta recta que está colocada horizontal y en la otra proyección la veo colocada de punta. A ese plano proyectante, ¿cómo se llama? ¿A qué plano proyectante te estás refiriendo exactamente? Este plano de aquí, este alfa que yo tengo aquí, es un plano proyectante en la proyección prima. No tiene más nombre. O sea, tú al final, la idea es que tú tienes que acostumbrarte que vas a estar trabajando con, tú vas a empezar efectivamente trabajando con tus primas y tus segundas, pero después vas a trabajar aquí con unas cuartas y luego con unas quintas. En el momento en el que estés trabajando, con proyecciones adicionales, ya la idea de vertical horizontal deja de tener sentido. El plano que contiene a M y a H. ¿Te refieres en el ejercicio anterior, en el 2? ¿Te refieres en el ejercicio en el que yo tenía que esta era M? ¿Cómo es el plano este que tenemos aquí? Vale, efectivamente, en este plano proyectante, este plano alfa, que sabemos que es aquí alfa segunda, es un plano proyectante y es un plano proyectante que según esta referencia es horizontal. Efectivamente, es una manera de llamarlo. Pero lo único que te importa a ti es que o sea, son dos propiedades distintas. Es proyectante en las segundas y además es horizontal. Mientras que tú puedes tener otro plano que sea proyectante también en las segundas y sin embargo no sea horizontal. ¿Vale? Venga, seguimos con el ejercicio que estábamos teniendo. Lo que decimos, en este caso tenemos nuestra recta que está colocada de tal manera que es una horizontal, pero en la proyección prima además está colocado de punta. Entonces, si la recta es horizontal, sabemos que su plano normal es inmediato. Ese será el plano normal a esa recta. Lo que yo estoy diciendo es que la normal a esta recta que tú tienes aquí es este plano de aquí que está colocado proyectante. No te preocupes, Ignacio, si no tienes micro, no tienes micro. Este plano que yo tengo aquí. En la otra proyección, ¿cómo será? Pues puedo utilizar cualquier recta. Como yo tengo directamente el plano definido como proyectante, no necesito utilizar más información para definir ese plano de ahí. ¿Vale? De tal manera que en el 3 el plano normal a la recta R está directamente proyectante y no tengo que hacer absolutamente nada más. Si no hay más preguntas, pasamos al 4, que es lo mismo, pero en una posición un poquito menos favorable. La idea de este ejercicio es que veáis qué posiciones son favorables o son más cómodas y me permiten determinar elementos normales de manera trivial, sin necesidad de hacer mayores trabajos. Entonces, si yo cojo esta horizontal, H segunda, A segunda, y tengo aquí esta A' y esta H', lo que nosotros estamos viendo es que esto es una horizontal que tiene este aspecto. En esta proyección se ve así, en esta proyección se ve así. ¿Por qué es perpendicular en el 3 y en el 4? En ambos casos, ¿vale? La idea es, si tú tuvieras una recta normal y corriente y simplemente, que es el caso 5, si tú tienes una recta normal y corriente y tú decides determinar cuál es la recta normal, o sea, el plano normal a esa recta, tú tienes, lo voy a repetir, aunque luego lo haré un poquito más adelante, tú tienes este de aquí, tú lo que haces es decir, bueno, pues yo sé que la horizontal de plano va a ser aquí horizontal y aquí perpendicular, y en este caso de aquí sé que la frontal de plano va a ser aquí perpendicular a la dirección de proyección, aquí perpendicular a la recta, ¿vale? Y ya tienes tu plano definido por estas dos proyecciones. Si esto lo hacemos en esta proyección de aquí,
la idea es la misma, lo que pasa es que al final, como la recta está en una verdadera magnitud, yo puedo decir, bueno, pues venga, mi horizontal de plano va a ser esta de aquí, ¿vale? Que en esta, la voy a llamar h sub 0. En esta proyección se va a ver aquí. Pero la frontal de plano, como tiene que ser perpendicular aquí a h segunda, me queda directamente así. Entonces, esa frontal me queda de punta. Entonces, si tengo que la frontal está colocada de punta, vimos el primer día que una condición para poder decir que un plano está proyectante es que contenga una recta de punta. Entonces, si yo he determinado, he hecho lo de antes, he sacado la horizontal prima como perpendicular a esta recta y la frontal segunda como perpendicular a esta recta, esto me dice inmediatamente que este plano está proyectante. ¿Vale? A ver, ¿dónde sacarías la dirección normal del plano en las segundas del ejercicio 3? La dirección normal, vale, vuelvo a poner el ejercicio 3 aquí en el lateral. En el ejercicio 3 es lo mismo que esto, pero la recta está colocada de punta. R segunda igual a segunda y R' y A'. Fíjate que cuando tú quieres sacar un plano, normalmente lo tienes que definir. Si el plano no está en una posición particular, no está proyectante en ninguna proyección, lo tienes que definir o bien por dos rectas o por una línea de máxima condición angular. Sin embargo, si el plano está proyectante, como es este caso de aquí, no tienes que definir absolutamente nada más. Si tú quieres definir ahora lo repetimos, si tú quieres definir cualquier recta de este plano, tú dices, bueno, pues yo tendré aquí esta recta R1 y aquí tendré la proyección que a ti te dé la gana. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es, dada esta recta normal que yo tengo aquí, esta recta y el plano perpendicular a esta recta, yo estoy diciendo, esta es la recta y este es el plano perpendicular, ¿vale? Yo tengo aquí mi recta, que la tengo colocada de punta, y ese es el plano que es perpendicular. En la otra proyección, este plano puedes coger cualquier recta del plano, te da exactamente igual. Todas las rectas que tú puedas colocar aquí, habrá una que tenga esa proyección y su otra proyección me quede encima de alfa. ¿Vale? Entonces, sí, esto que he hecho aquí abajo es el 7. Vamos a ponerle nombre aquí abajo. Esto de aquí es el... No, este de aquí es el 5, que lo he adelantado. Ese es el 4 y ese es el 3. ¿Vale? Vamos a separar un poquito qué es lo que estamos haciendo. El 7, fíjate que en el 7 yo tenía aquí una recta de máxima condición angular, aquí solamente tengo una recta. Voy a ir por partes. Primera cuestión. Si tú tienes una recta en verdadera magnitud, todas las rectas perpendiculares a esta se ven perpendiculares en esta proyección. ¿Vale? Si tú tienes esta horizontal, si tú ahora coges esta otra recta que es perpendicular a la anterior, la ves como perpendicular, sin necesidad de añadir nada más. ¿Vale? Entonces tú dices, vale, pues esa recta que yo veo como perpendicular es perpendicular. Esta otra recta que yo veo como perpendicular es perpendicular. ¿Vale? Todas esas rectas que en realidad son perpendiculares, al ser la recta perpendicular a la dirección de proyección, están contenidas en el plano normal que es proyectante. Entonces, directamente, cualquier recta que tú hagas que aquí se vea perpendicular porque R está en verdadera magnitud, va a ser perpendicular. ¿Vale? Si coges una recta cualquiera, en una posición la que sea, en una posición oblicua, y tú coges esta recta que está perpendicular, ¿vale? Pues tú no tienes por qué ver las perpendiculares. Sin embargo, si está horizontal, entonces sí que la tienes que ver como perpendicular. ¿Vale? Entonces eso es lo que estamos empleando aquí. Nosotros decimos, si yo tengo una recta o bien de punta o bien simplemente en una posición favorable en la que está horizontal, el plano perpendicular por un punto es inmediato. Sin necesidad de hacer nada, yo puedo decir, si la recta está en verdadera magnitud, eso quiere decir que el plano normal está proyectante.
y no necesito hacer nada más. Tanto en el caso 4 como en el caso 3, yo tengo una recta y el plano normal está ya directamente en posición favorable y no necesito hacer nada. ¿Dónde estaría la dirección normal del plano de las segundas en el ejercicio 3? Eso ya lo he dicho. El plano aquí no tiene más que esta proyección. En este plano no hace falta decir nada porque ya está definido porque el plano está proyectante. En el ejemplo que has dibujado, este es el apartado 7. No, ya hemos visto que es el apartado 5 porque esto no tiene las dos rayitas para indicar que es una recta de máxima pendiente, sino que es una recta normal. P, no sé qué quiere decir simplemente P, y no he entendido muy bien el 4. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro. ¿Ha quedado más claro el 4 con esta explicación? La idea es, tengo un horizontal, el plano perpendicular se ve proyectante. Si tengo cualquier otra dirección, el plano no se ve proyectante y necesitas dar dos rectas para poder definirlo. Pero si si la recta está horizontal, el plano me queda directamente proyectante y yo no necesito aportar más información. Bueno, si a alguien no le ha quedado claro, que me lo diga y lo sigo repitiendo. Pero si no, insisto, sin poder miraros las caras, pues no sé cómo estamos. Hago un inciso un momento. Fijaros que si yo os pido lo mismo, pero para esta recta R, empleando una recta R, vale, no, esta es exactamente la misma, la he vuelto a hacer horizontal, quería hacerla frontal. Si yo os pido tengo aquí R segunda, aquí tengo R prima y tengo esto de aquí, me vuelve a pasar exactamente lo mismo, pero en la otra proyección. Yo vuelvo a tener que si, dado este punto A, si a mí me están pidiendo que determine la normal a esa recta R, el plano normal a esa recta R, fijaros que esta recta R aquí está paralela al plano de proyección, es decir, perpendicular a la dirección de proyección, pues yo puedo decir directamente que este plano normal a R está directamente proyectante en esta vista. Y fijaros que esto es exactamente igual que el ejercicio 1, pero pensado al revés. En el ejercicio 1 yo os daba el plano y os pedía la recta normal, aquí os doy la recta normal y os pido el plano. Al final este ejercicio está hecho para machacar el hecho de que cuando yo tengo un plano proyectante, su normal está en verdadera magnitud y está perpendicular a la dirección de proyección, paralela al plano de proyección, y viceversa. Si yo tengo una recta que está horizontal o frontal, su plano normal se ve directamente proyectante. ¿Vale? Venga. Repito el 5, que lo he hecho antes un poco rápido. Si yo tengo una recta en una posición cualquiera, ¿por qué el punto de paso se llama a veces P y a veces A? A saber, la vida es así de misteriosa. ¿Vale? Si yo tengo esta recta R y lo que quiero es el plano que sea perpendicular a R, pues lo que hago es definir este plano por una horizontal y una frontal. ¿Qué sabemos de la frontal? Perpendicular a la dirección de proyección. Y si esta tiene que ser la normal, perpendicular aquí. F segunda, F prima. ¿Qué sabemos de la horizontal? Que aquí tiene que ser perpendicular a la dirección, a la recta R', y aquí tiene que ser perpendicular a la dirección de proyección. ¿Vale? Y ya tengo el plano definido por sus dos rectas notables. La podría sacar una recta de máxima condición angular, pero tampoco hay ninguna necesidad. Simplemente saco esas dos rectas del plano y soy capaz de decir que ese plano es perpendicular a esa recta R. ¿Alguna duda extra con este? Vamos a pasar al siguiente.
En el siguiente, fijaros que lo que Pues me dan una es un cosa, plano. Fernando. Cuéntame. Entonces, el plano perpendicular es el formado por la horizontal y la frontal. Correcto. Vale. En este caso, como el plano, la recta no está en una posición favorable, yo no puedo definir el plano simplemente con una proyección y necesito dar dos rectas o 3 puntos o lo que a mí me dé la gana, pues lo doy por dos rectas y decido dar la horizontal y la frontal, que son las más cómodas porque son las que puedo sacar directamente por las condiciones de perpendicularidad o bien a R' y R segunda o bien a las direcciones de proyección. Hacemos el 6. En el 6 me están dando esta recta a segunda, que aquí es a', y me dan también esta recta b segunda, que aquí es b'. Y esto vamos a ponerlo un poquito más inclinado, que si no me van a coincidir las dos para que se parezca un poquito más al enunciado. ¿Vale? Una cosa así. Entonces, si tú necesitas sacar dado por este punto P, falta P segunda, por algún motivo, pero bueno, P segunda tiene que ser ese porque no me queda otra, dada la dirección de proyección que me han dado. Yo necesito sacar cuál es la recta perpendicular a este plano. Lo único que tengo que hacer es sacarme la dirección de una horizontal cualquiera. Por ejemplo, esta de aquí que pasa por este punto 1 segunda, 1', y por este punto 2 segunda. Ahí tengo 2', ahí tengo h segunda, h'. ¿Vale? Saco mi horizontal y yo ya sé que tengo la primera proyección de mi normal. N'. Si ahora me saco una frontal, pasa por este punto 3', saco ese punto 3 segunda, saco esta frontal prima y esta frontal segunda y sé que la normal que a mí me están pidiendo, evidentemente tiene que ser para los dos lados, ¿vale? La flecha está más bien para arriba, pero bueno, es la normal segunda, ¿vale? Este sería el caso más normal de todos. Simplemente me dan un plano por dos rectas, lo único que tengo que hacer es determinar una horizontal y una frontal y sé que la normal al plano tiene que ser perpendicular a h' y a f segunda. ¿Alguna duda con respecto a este? Está bien, porque el último comentario que hay en el chat es entiendo, gracias. Entonces, siempre puedo asumir que esa es la respuesta a todo lo que estoy diciendo y ya está. No hago el 7 porque lo he hecho antes. Pasamos al siguiente. Siguiente problema. Entonces, fijaros que estos ejercicios están completamente relacionados el uno con el otro. La idea es que veáis, voy a volver a numerar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La idea es que veáis que todos los problemas de distancias puedes hacer la figura de análisis de del 6. Sí, mira, qué bien que me has pillado justo antes de que borrara. Lo que nosotros estamos diciendo aquí es, si yo tengo un plano el que sea, tengo aquí, este es mi plano de proyección, y tengo un plano aquí que es este plano de acá, ¿vale? Entonces tú, para poder determinar la normal de plano, y este plano lo tienes dado por una recta por aquí, la que sea, que conoce sus dos proyecciones, y otra recta por aquí, la que sea, que conoce sus dos proyecciones. Y esas rectas no tienen ningún tipo de posición favorable para poder determinarlo. Tú lo que dices es, bueno, voy a determinar primero una horizontal al plano. Haces esa horizontal que es paralela a esta de aquí, es simplemente una horizontal. Entonces tú sabes que la proyección de tu normal va a ser aquí perpendicular a la proyección de esta horizontal. Si tú coges este punto de aquí, que lo estás viendo por aquí atrás, en este punto P, lo que dices es que tu recta normal, que estará
por acá, se va a ver perpendicular a esa horizontal, ¿vale? Y de esa manera tú puedes coger de esta recta normal en el espacio, sacarte esta normal prima. Y esta es tu figura de análisis. Al final lo que tienes es, dado el punto de paso, que tendrás dos rectas, la que sea, tú lo que dices es que la proyección de esta recta normal se ve perpendicular a la proyección de cualquier horizontal que tú hagas. Y esto exactamente igual, pero en otro plano, me da lo mismo, pero para las frontales. Es si esto, en vez de hacerlo contra el plano del suelo, lo haces contra el plano de la pared de acá, te pasa exactamente lo mismo. Vas a tener una recta que será paralela al plano de proyección, que en este caso llamamos frontal, y lo que sabemos es que en esa dirección de proyección, esa normal se verá perpendicular. Por las mismas ideas que hemos estado haciendo en todos estos ejercicios anteriores. En todos estos ejercicios anteriores hemos ido comprobando una y otra vez que cuando tú tienes un plano que está, una recta que está colocada en verdadera magnitud, entonces todas las rectas normales a ella se ven normales en esa proyección en la que se ve en verdadera magnitud. ¿Visto, Mario? Lo tomaré como un sí. 27. Pues siguiendo en el apartado de que las cosas están relacionadas, fijaros que aquí lo que me están pidiendo es, me están pidiendo una serie de problemas de mínima distancia y me lo están relacionando con la idea anterior de es cuándo yo puedo trazar esa mínima distancia de manera cómoda porque tengo directamente los elementos en una posición favorable. Entonces, en el primer ejercicio, en el 1, me dan el plano alfa segunda directamente en esta posición y me dan aquí este punto P segunda seguido de este punto P'. ¿Vale? Entonces, la mecánica siempre para determinar una mínima distancia es la misma. Yo tengo el plano, tengo el punto, lo que tengo que hacer es determinar la normal al plano por el punto y determinar el punto de intersección. ¿Vale? Entonces, una vez yo haga eso, tengo directamente cuál es la distancia que me están pidiendo. En este caso, el segmento me piden en magnitud y en posición. Tengo que sacar cuál es la posición del segmento y luego tengo que ver, si no la tengo ya, cuál es la magnitud de dicho segmento. Y lo que pasa es que me están colocando, lo primero, las cosas en una posición favorable. Entonces, en la primera de estos casos me están diciendo que el plano alfa está directamente proyectante. Pues como ya he visto en el ejercicio anterior, eso quiere decir que la recta normal se ve directamente ahí y que el punto I se ve directamente ahí. No necesito hacer nada más que coger esta dirección que sea perpendicular. Además, como el plano está proyectante, he visto yo que la normal entonces tiene que estar en verdadera magnitud y por lo tanto tiene que quedarme perpendicular a esta dirección de proyección. Tengo por lo tanto ahí I' e I segunda. Y fijaros que este segmento es directamente la verdadera magnitud de IP. ¿Vale? Entonces, en este caso, ese problema de mínima distancia es inmediato. No necesito hacer absolutamente nada más. ¿Listo? ¿Entendido? Pasamos al 2. En el caso del 2, fijaros que es lo mismo, lo que pasa es que el plano, en vez de quedar en una posición favorable, me queda en una posición general. Simplemente me dan una horizontal y una frontal. En el 2 lo voy a poner con mis colores porque me gusta más. Yo tengo esta H segunda que se corresponde con esta H' y tengo esta. Quizá tenía que haberlo puesto más separado. De hecho, sí, lo voy a poner más separado. No hay ninguna necesidad de montarse uno encima de otro. Tengo H segunda y F segunda. Y tengo aquí H'
F', tengo la dirección de proyección definida por este punto de aquí y tengo también que yo tengo aquí P segunda y me han colocado P'. Cuidado, P' no está en la recta, o sea, P' está en H', pero eso no quiere decir que el punto P esté en la recta, he pegado al cable, que el punto P esté en la recta H. Para que el punto P estuviera en la recta H, eso querría decir que las dos proyecciones del punto P tendrían que estar sobre las dos proyecciones de la recta H. No es el caso. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer este ejercicio. Y en este caso es lo que os decía, yo este ejercicio lo puedo hacer con un cambio de plano, efectivamente, pero fijaros que si lo pretendéis hacer en el espacio que tenéis ahí, pues no tenéis mucho sitio para hacer ese cambio de plano. Esto está diseñado para que no podáis, bueno, por poder se puede, al final es cuestión, donde hay voluntad y un camino, pero no es trivial hacer ese cambio de plano por donde están colocadas las cosas. Entonces, así de primeras, yo puedo determinar esta normal al plano, venga, la llamo n sub p porque es la normal que pasa por p, y ahora lo único que tendría que hacer es determinar cuál es la intersección de esa normal con el plano. Pues más o menos cómodo, coloco aquí mi pie auxiliar, lo voy a hacer directamente aquí, tengo este punto 1' que pertenece a la frontal y tengo este punto 2' que me queda exactamente igual encima del punto P', pero pertenece a la horizontal. Y eso me da esa recta de intersección. A ver. Esa recta y me da ese punto de intersección que lo voy a poner en marrón. Tengo ese punto I, que si yo me bajo, me da ese punto I. Las posibilidades de que las posiciones relativas de los puntos sean las mismas que en el enunciado que las que me han dado a mí son bastante reducidas, ¿vale? Esto, pues, si tú lo mueves de un sitio para otro, pues te puede quedar en otro lugar. Pero al final la cuestión es que tú tienes tu punto I y tu punto P. Y eso lo has sacado calculando la normal por el punto P y ahora lo que estamos haciendo es hacer esa intersección de recta plano, que yo he decidido hacerlo en la proyección prima, pues porque me parecía que quedaba más cómodo. ¿Vale? Como me piden también la verdadera magnitud, me tengo que sacar este incremento de cotas, no le pongo nombre a las cotas, entre I y P, me llevo este incremento de cotas entre I y P en una dirección perpendicular que coincide directamente con H. Eso me permite sacarme aquí este P sub 0 y este segmento de aquí es la verdadera magnitud de esa distancia. Fernando, Dime. ¿podrías repetir cómo has obtenido la recta I? La recta I, vale, la idea es, yo lo que he hecho aquí es simplemente hacer una intersección recta plano. Yo lo que estoy diciendo es, si yo tengo aquí mi frontal y mi horizontal, yo lo que tengo que hacer es determinar la intersección de esta recta de acá, que aquí es perpendicular y aquí es perpendicular, la voy a poner en una posición un poco distinta para que con un poco de suerte se vea un poco mejor. Y ahora lo que digo es, intersección recta plano, siempre es el mismo concepto. Yo coloco aquí un plano proyectante. Ese plano proyectante se corta con la recta F en este punto 1. 1 es igual a la intersección de F con mi plano auxiliar. ¿Vale? Como 1 está colocado en F, de 1' me saco 1 segunda. Hago 2 es la igual a la intersección entre H y mi plano auxiliar. Pues este será el punto 2', me lo subo para acá y saco 2 segunda. Y lo que digo es, bueno, pues la recta que pasa por 1 y 2
es esta recta Y, donde Y es igual a la intersección entre mi plano pi definido por la horizontal y la frontal con mi plano auxiliar. ¿Vale? Tenemos Vale. esa intersección entre el plano original y mi plano auxiliar. Entonces, esa recta Y, como coincide que está en el mismo plano auxiliar que la recta N original que yo tenía en rojo, entonces su intersección aparente es una intersección real. Y yo puedo decir directamente que este punto de aquí, Y, es ese punto de ahí, Y. ¿Vale? Vale, Ahí ha perfecto. quedado un poquito más separado. Gracias. Vale. ¿Visto? Fernando, el Dime. punto 2' es el mismo que el punto P', ¿verdad? Claro, en esta posición particular, si me dan el punto P colocado, fíjate que lo que está pasando aquí es que yo tengo una horizontal y me están colocando el punto P a algún sitio por debajo de esa horizontal. Entonces yo tengo aquí mi recta que viene por acá, mi recta normal, y el punto P me queda justo por debajo de la horizontal. Bueno, pues el corte del plano proyectante auxiliar con la horizontal me queda encima de P. Fíjate que es otro punto distinto. Lo que estamos viendo aquí es que efectivamente esto está alineado por acá, pero no es el mismo punto. 2 está por encima de P. ¿Vale? Entonces Vale, P' es igual a 2', pero 2 segunda claramente no es igual a P segunda. vale. ¿Visto? Si hubiera tenido más espacio, insisto, este problema lo podría haber hecho también, simplemente, lo voy a hacer aquí arriba súper rápido, lo podría haber hecho simplemente diciendo, bueno, pues si yo tengo esta horizontal, que más me vale que me quede horizontal, y esta de aquí, pinto solo con colores y me ahorro nombres, ¿vale? Porque no lo quiero terminar aquí. Y yo tengo este punto P, mira que he dicho que no le iba a poner nombre, y este punto P segunda, tú podías haber hecho una proyección auxiliar o bien en la dirección de F segunda o bien en la dirección de H' para poder determinar ese segmento de intersección de una manera cómoda. Entonces, si tú haces una proyección, por ejemplo, según esta dirección, la recta H te queda colocada de punta, la recta frontal, pues simplemente te bajas, te llevas un punto y te lo sacas, y dices, bueno, pues este punto está a la misma altura, ese es el punto A, por ejemplo, ese es el punto A, y voy a borrar aquí abajo. Y dices, vale, pues yo estoy proyectando según esta dirección de acá. Coloco una referencia de alturas aquí, de tal manera que, voy a llevarme esto un poquito más lejos porque el H está más alto, coloco mi H cuarta, que está colocado a una determinada altura sobre mi referencia de alturas. Me he llevado esta cota de acá, me la he llevado para acá. Y ahora lo único que dices es, bueno, pues mi punto A cuarta me queda aquí, esta será mi frontal cuarta, eso será directamente mi plano en posición favorable, coincide con el plano, lo voy a llamar alfa cuarta, y el punto P cuarta me queda ahí, ¿vale? Pues eso me permite directamente sacarme esta normal y este punto de intersección. Aquí esta normal tiene que tener esta dirección de aquí y te llevas el punto de intersección. Y aquí esta normal tiene que tener esta dirección de acá y te llevas el punto de intersección. ¿Vale? Las dos maneras de hacerlo me valen. Aquí directamente ya tengo la verdadera magnitud del segmento y la única cuestión es que aquí necesito tener espacio para hacer esto. Y si no tengo espacio para hacer esto, pues me resulta complicado. Hombre, fijaros que esto yo lo puedo poner más lejos o más cerca donde yo quiera. Me puedo poner esta proyección exactamente encima de la anterior y a las malas me cabe, pero bueno, empieza a quedar poco claro. ¿Entendidas las dos maneras de hacer este ejercicio? ¿Alguien tiene algún problema con esto? Tengo que acostumbrarme a preguntar en negativo. En vez de preguntar si lo habéis entendido, que no me vais a contestar todos que sí, simplemente preguntar esto. Voy borrando aquí abajo.
Vale. El 3 es idéntico. Me dan una recta de máxima condición angular, esta de aquí. Fijaros que si me dan eso, yo conozco inmediatamente cuál es la dirección de la frontal. Tengo el mismo problema que tenía antes. No hace falta que lo haga porque es idéntico, ¿vale? Simplemente resuelvo determinando una frontal cualquiera. Ya tengo una frontal, me puedo sacar una horizontal y es exactamente el mismo problema que el 2. No voy a meterme en ello. Si alguien tiene alguna duda sobre cómo terminarlo, me lo dice y lo vemos al final de la clase. Vamos a pasar al 4, que es un poquito más distinto. De hecho, en vez de pasar al 4, voy a pasar al 6, que tiene más lógica. Yo creo que esto está hecho, no sé si está hecho aposta o no, pero la manera más lógica de hacer estos ejercicios es un poco a la virulé. R segunda, R prima, P prima, P segunda. Yo tengo ese problema de ahí. En ese problema de ahí, lo que está pasando es que la recta R está colocada de punta, ¿vale? Yo la veo como un punto. Todos los puntos de la recta R están alineados con P. Entonces, ¿qué sé yo del segmento de mínima distancia? Para cualquier punto que coja yo, la mínima distancia que yo tenga ahí va a ser una recta que va a ser horizontal. Para cualquier, imaginaos que el punto P es este punto rojo de aquí, pues para cualquier punto rojo que yo coja, esa recta va a ser horizontal, esa va a ser la mínima distancia y yo voy a tener esa mínima distancia, se va a ver aquí directamente como un segmento, ¿vale? Por tener, no sé si esto la voy a liar con el proyector o no, lo que estamos diciendo es si yo esto lo veo así, pues efectivamente tengo este punto, esta recta que está colocada de punta y ese segmento de mínima distancia que está colocado directamente en una horizontal. Y me he enganchado el cable. Luego me decís cuando acabe la clase si estos movimientos de cámara ayudan o molestan más de lo que ayudan. Venga. Joder. Ya sé que ayudan. Si el problema de... Vale, me gusta que ayuden, pero el problema que tienes es que luego volver a colocar la cámara en encuadre es complicada. ¿Vale? Entonces, bueno, la idea es, directamente yo puedo decir que este segmento de mínima distancia es este segmento S de aquí, que va entre un punto P y un punto I. Como hemos visto, ese segmento de mínima distancia es necesariamente una horizontal. Es decir, aquí ya lo estoy viendo en verdadera magnitud. Pues ese es ese y ese es I. Pinto los puntos así porque si pinto el punto encima de la recta se me mancha de negro la punta del rotulador y luego me pinta en anarquista, en negro y rojo. ¿Vale? Espero haber quitado el micrófono a tiempo y no haberos dejado sordos. ¿Vale? Entonces, fijaros que si yo tengo esa posición favorable en la que tengo esa recta R directamente de punta, yo puedo deducir que recta de punta tengo el segmento de mínima distancia en verdadera magnitud y en esta proyección en la que esta recta se ve en verdadera magnitud, ese segmento aquí tendrá que ser perpendicular. ¿Vale? Casi os dejo sordos. Bueno, lo siento. Ese es el 6. Vamos a pensar en el 7. Lo voy a hacer sin borrar el anterior, porque me voy a apoyar un poquito en el anterior. La verdadera magnitud estaría en la proyección de las primas. Claro, fíjate que como tú ya tienes que, gracias por lo de avisar, esto es S segunda, esto es S prima y S es directamente la verdadera magnitud del segmento IP. ¿Vale? Sin necesidad de hacer nada. Como S es una horizontal, tengo su verdadera magnitud ya hecha. ¿Vale? Siguiente paso. Yo tengo el caso 7 en el que tengo esta recta R', que es también una frontal, es decir, es perpendicular a una dirección de proyección. Tengo R segunda y tengo aquí el punto P segunda y el punto P'. ¿Vale? Bueno, pues si yo hiciera una proyección auxiliar según esta dirección de aquí, ¿vale? Según la dirección de R segunda, yo llegaría a colocar directamente
la recta de punta. Llegaría a tener exactamente el mismo problema que tenía antes, ¿vale? Lo voy a hacer, de hecho no lo voy a hacer, pero digo, lo voy a mirar en esta dirección, por ejemplo. Pues si yo cojo aquí, acabo llegando a que tengo un R cuarta donde sea. Si yo me llevo esta diferencia de cotas, me saco donde tengo P cuarta y tengo directamente el problema ya resuelto. Pero ¿qué pasa? Que me puedo fijar directamente en este problema. Yo en este problema ya he visto que si yo tengo esta recta que está en verdadera magnitud, el segmento de mínima distancia aquí se ve perpendicular. Y aquí tengo el punto I. Entonces yo tengo ese segmento directamente. Porque la recta R está en verdadera magnitud. Eso lo puedo hacer única y exclusivamente porque esa recta R está en verdadera magnitud. Eso me permite determinar directamente I' y me permite determinar directamente S'. ¿Vale? Listo. Caso particular en el que esta recta está perpendicular a la dirección de proyección. Es decir, está en verdadera magnitud. Y la figura de análisis que tengo es esta. Es en el caso en el que estuviera de punta, yo podría sacar directamente aquí el segmento en verdadera magnitud y su otra proyección, pues aquí, sin necesidad de llegar a colocármelo de punta, puedo sacar esa verdadera magnitud. O sea, esa verdadera magnitud, ese segmento. Lo que no tengo todavía es la verdadera magnitud, ¿vale? Aquí tendría que sacarme la verdadera magnitud del segmento, que sería, pues, por ejemplo, llevarse esta diferencia de cotas aquí en perpendicular, sacarse este P sub 0 y esta sería, esto es el incremento de I entre P y R, esto es el incremento de I entre P y R, y eso me determina ahí la verdadera magnitud del segmento S. ¿Vale? Esto me lo llevo aquí en perpendicular. ¿Viste esa idea? ¿Cómo sabes que está en verdadera magnitud? Aquí arriba. Aquí no está en verdadera magnitud. Aquí sabes que está en perpendicular. La verdadera magnitud es esta. Pero aquí sabes que está en verdadera magnitud porque la recta R estaba de punta. Es lo que decíamos. Si yo tengo esta recta R colocada de punta aquí, entonces eso quiere decir que la recta normal que yo tengo está en verdadera magnitud. La recta en el 7. ¿Cómo sabes que está en verdadera magnitud la recta R en el 7? Vale, correcto. Por esto. Es perpendicular a esa dirección de proyección. ¿Vale? Esto en realidad es una frontal. ¿Vale? Entonces, como es una frontal, está directamente en verdadera magnitud. ¿Listo, Pablo? Vale. Pues fijaros que esta determinación de la verdadera magnitud que he hecho aquí es exactamente igual que si yo hubiera hecho una proyección cuarta. Si yo hago una proyección cuarta por acá y digo, venga, este punto de aquí es R cuarta, si yo cojo esta dirección de proyección y me llevo desde esta referencia el mismo delta de I que me llevaba antes, tengo la recta colocada de punta, el punto P cuarta, que ya me estoy montando en el borde del elemento, y tengo aquí el segmento en verdadera magnitud. Y este triángulo es exactamente igual que este triángulo que yo tenía aquí. ¿Vale? Entonces, fijaros que el sacarse la verdadera magnitud es el equivalente a sacarse una proyección cuarta, pero en vez de sacarla ahí arriba, me la saco mucho más, me lo saco justo encima. Son problemas que son equivalentes el uno al otro. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguien ha tenido algún problema con sacar esta verdadera magnitud o con determinar dónde está colocado esa recta S? Vale. Pues pasamos al 8. Si nadie tiene preguntas adicionales, pasamos al 8. ¿Cuánto llevamos de clase? Ah, no, ya llevo una hora. ¿Qué ha pasado? Vale, no, ya casi estamos. Intentar acabar el resto vosotros, que me quedan solamente un par de minutos. La cuestión es, en el caso del 8, fijaros que tú ya tienes una recta en una posición general, tú ya no puedes directamente trabajar con nada, R segunda, R', tengo un punto P y tengo un punto P, prima y segunda,
Fijaros que aquí ya o bien hacemos un cambio de plano para quedarnos en una posición similar a la del 7, en cuyo caso pues simplemente me quedo en una posición similar a la del 7 y devuelvo, o bien puedo determinar inmediatamente mi plano normal, digo, vale, pues esta es mi horizontal, que aquí tendrá que verse perpendicular, esta es mi frontal, que aquí tendrá que verse perpendicular, y simplemente saco intersección recta plano. Es más o menos equivalente en dificultad. Para todos los demás problemas de distancia entre rectas, que son el 4, el 5 y el 9, son los que nos quedan, la idea es la misma. En el problema 4, muy rápidamente, en el problema 4, la recta R está en una posición favorable. Yo tengo esta recta R que ya está colocada de punta. R', R segunda, y yo tengo aquí mi S segunda y mi S'. Si esta recta ya está colocada de punta, esta recta está colocada así, ¿vale? Es este palillo de aquí que está colocado de punta. Directamente yo puedo decir, para cada uno de los puntos que yo tenga de S, yo veo su distancia en verdadera magnitud. Porque hemos visto al hacer el ejercicio 6 que cuando yo tengo la recta colocada de punta, veo las distancias en verdadera magnitud. ¿Cuál de esos puntos es el que está más cerca? Este punto y su S. Y directamente puedo sacarme esa distancia de manera automática. Y la otra proyección del punto y su S la tengo inmediatamente. Ahora que digo, como yo sé que esta recta está colocada de punta, sé que este segmento está en verdadera magnitud. Es decir, este segmento es una horizontal. Pues eso me permite determinar directamente este segmento que es perpendicular a la dirección de proyección y me permite determinar este y su R. ¿Vale? Y puedo sacarlo en esa posición favorable de las rectas, tengo automáticamente el segmento de mínima distancia. Y además sé que esta es la verdadera magnitud del segmento. ¿Vale? Voy a llamarla a este segmento S, este S', este S segunda. ¿Vale? Entonces, en esta posición es una posición favorable, yo puedo determinar directamente esa mínima distancia sin necesidad de hacer ningún trabajo extra. Simplemente empleando las propiedades que hemos visto de la distancia entre un punto y una recta, me quedo con que el punto de S que está más cerca, como aquí veo todas las distancias en verdadera magnitud, va a ser este que está en perpendicular, devuelvo, como sé que la distancia está en verdadera magnitud, sé que es una horizontal, devuelvo y de esa manera soy capaz de sacar ese segmento. Para todos los demás problemas, pues estoy a 1 o 2 cambios de plano, dependiendo de la posición. Normalmente, de hecho, en los dos que tengo ahí estoy simplemente a un cambio de plano para colocármelo así. Si yo tengo esta recta S y esta recta R es horizontal. Si hago una colección, cambio de plano, la dirección de R' me la coloco de punta, lo devuelvo a este problema. O aquí S' es frontal, por lo tanto, si hago una proyección en la dirección de S segunda, ya lo tengo del tirón. Y en este de aquí, la única que está horizontal es R. Si tengo dos rectas en posiciones generales, ninguna es horizontal ni es frontal, entonces tengo bastante más trabajo, ¿vale? Porque tengo que hacer dos proyecciones. Y ahí ya es cuando es más o menos igual de trabajoso hacerlo con dos proyecciones auxiliares que hacerlo con simplemente determinando el plano perpendicular a ambas direcciones, etcétera, como vimos el otro día en la clase de teoría. Lo vamos a dejar aquí. Intentar acabar sobre todo el 5 y el 9 por vuestra cuenta. Si tenéis dudas acerca de estos dos ejercicios, los terminamos al principio de la clase de teoría siguiente. Y en la clase de teoría siguiente voy a hablar mayormente de reflexiones, que también tenéis otros cuantos problemas aquí más adelante de reflexiones. Y si me da tiempo, empezaré a abatimientos. Y con eso acabamos antes de la Semana Santa. Si nadie tiene ninguna duda antes de que acabemos, lo dejamos aquí. 2 o 3 segundos. Sí, cuenta. Una pregunta, pero es de la clase de ayer. Uh-huh. ¿El vídeo de la clase de ayer lo va a subir a YouTube? Está ya subido en YouTube y está en el Moodle puesto. Vale. Es que me había intentado descargar aquí del Teams, pero no me dejaba. Ah, vale, sí. Voy a parar y os cuento una cosa organizativa, que esto no tiene por qué estar en YouTube. Vale, stop recording.